Margarita. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, sobre todo porque sé que hoy hay 6 eventos en el mercado y bueno, pues la verdad, sí, hay 6 eventos, este es uno de ellos y pues, gracias a todos por haber venido y compartir con nosotros este rato, ¿no? También lo que suelo hacer todos los años es dar las gracias al equipo que organiza este evento, sobre todo porque siempre sugieren temas y siempre me dan temas muy fáciles. El año pasado era uno muy facilito, que era el Big Data, y este año me han dado, muchas gracias a vosotros también, me han dado un tema que es también muy sencillo, que es la sostenibilidad. Entonces yo la voy a hacer mía, la presentación, como les dije, y la voy a hacer muy sencilla, es muy directa, pero tiene mucho significado. Entonces, bueno, lo primero que entramos, esta me gustaba mucho, la definición que encontraba, sobre todo lo que está en negrita sobre sostenibilidad, porque vais a ver siempre marcados en rojo las 2 palabras que están jugando ahí de una forma importante. Esto no, pero yo creo, ¿me escucháis bien sin micro? Sí. Pero es que si no la cámara. Pues no puedo hacerlo sin micro, pero tengo un vídeo. ¿Ya está? ¿Sí? ¿Sí? Como veis ahí, lo que me gusta de esta definición y es esta parte que está en negrita, satisfacer las necesidades de la actual generación sin sacrificar la capacidad de futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades, ¿no? Es jugar con el hoy para que el mañana no nos falle, ¿no? Me parece algo espectacular la propia definición, y es algo que podemos llevar a todas las facetas de nuestra vida realmente, es lo que más me gusta de ella, ¿no? Porque si hablo de sostenibilidad, cuando estamos hablando de empresas, como veis ahí, pues son capaces, las empresas sostenibles, ahora sí, son aquellas que son capaces de generar un valor económico, medioambiental y social, tanto en el corto como en el largo plazo. Pero si me lo llevo a productos y servicios, producto sostenible es aquel que, utilizando recursos naturales, cumple las necesidades para las que fue diseñado y garantiza la protección del entorno, tanto en el presente como en el futuro. Esto, evidentemente, es importante, pero lo importante es cómo lo llevamos a nuestra industria publicitaria, donde lo que tenemos que trabajar, y lo que estamos haciendo todos y cada uno de los días, es trabajar la relación que establecemos entre nuestras marcas, productos y servicios y nuestras audiencias. Y lo que hacemos, o lo que tenemos que hacer, es generar valor de las marcas hacia las audiencias, pero de nuevo, tanto en el corto como en el medio plazo, que no nos angustie el corto, porque tenemos que trabajar para que esto permanezca en el tiempo. ¿Qué es lo que pasa en nuestra industria en concreto? Pues que tenemos 4 grandes agentes, los medios, las agencias, anunciantes y las audiencias, que no nos olvidemos de ellos. ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo? Cuando me contaban los chicos de estrategia, yo le decía, si todos los que estamos aquí, muchos de los que estamos aquí, llevamos muchos años trabajando en esto, ¿cuántos años llevamos hablando de saturación? Llevamos hablando muchos años, hemos entrado en un bucle, medios, agencias y anunciantes, con el interés de comunicar nuestras marcas, hemos ido agotando cualquier elemento nuevo que encontramos, los hemos ido agotando formatos, hemos ido agotando cualquier tipo de comunicación que llegó el mundo digital, perdonadme, pero de nuevo lo estamos agotando. Entonces, creo que hay que salir de esa espiral donde lo que estamos generando es continuamente esa saturación, y deberíamos haber estado hablando de sostenibilidad hace muchísimos años para que no ocurriera esto. Bueno, pues está bien. Nosotros ahora nos lo planteamos, paramos, como se suele decir, paramos y vamos a ver qué podemos hacer, porque si no, esta gente que está aquí, que son la gente de la calle que está recibiendo nuestros mensajes, pues lo que están haciendo, como bien sabéis, es irse a sitios donde no están percibiendo esa saturación. ¿Qué es lo que nos preguntamos nosotros? Y como decía Alfonso, de una forma muy abierta, de una forma en modo reflexión, nos preguntamos sobre los canales y sobre los contenidos, nos preguntamos sobre el comportamiento de las audiencias, por qué se están yendo, ¿no? Y reflexionar sobre qué es lo que estamos haciendo bien o qué es lo que estamos haciendo mal, y entender esos nuevos modelos de negocio que están evitando esa saturación, pues cuáles son sus nuevas formas de hacer, y por supuesto, importante, cuál es el papel que tiene la tecnología en todas estas nuevas formas de hacer. Entonces ahora los chicos lo que van a hacer es ir desarrollando una serie de charlas muy breves para ir poniendo en contexto pues lo que acabo de mencionar, ¿no? Canales, comportamientos y nuevos modelos de negocio. Y así. Buenas. Yo vengo a hablaros de algo que afecta mucho a la sostenibilidad, sobre todo de un determinado tipo de empresas que están dentro del mundo de la información,
y por ende al final pues afecta de manera directa a los que trabajamos en el mundo de la publicidad. Antes de empezar a hablar yo sobre el tema, simplemente quería poneros un vídeo que yo creo que clarifica y deja de manera muy simple y muy sencilla lo que está pasando en estos momentos. Oh yeah, what they say? I was running for president. No, I voted. No, what they say? I switched. Yeah. What do you make of all the fake news that it affects? If you don't read the newspaper, you're uninformed. If you do read it, you're misinformed. So what do you do? That's a great question. What is the long-term effect of too much information? One of the effects is the need to be first, not even to be true anymore. So what a responsibility you all have to tell the truth, not just to be first, but to tell the truth. We live in a society now where it's just first. Who cares? Get it out there. We don't care who it hurts. We don't care who we destroy. We don't care if it's true. Just say it. Sell it. Anything you practice, you'll get good at, including BS. Bueno, pues este vídeo que yo creo que todo el mundo pues, se hace un poco suyo, ¿no? Lo que está diciendo desde Washington, al final lo que nos habla es de un gran tema que está pasando sobre todo en el último tiempo de manera muy fuerte, es el tema de la posverdad. Entiendo que muchos de vosotros sabréis lo que es la posverdad porque sale en todos los telediarios, en todos los periódicos y en prácticamente todos los medios de información, pero para quien no conozca exactamente lo que significa el término, voy a contarlo brevemente. La posverdad al final lo que significa, básicamente lo que quiere decir es una información que apela a los sentimientos, siempre por encima de los hechos objetivos, y de esta manera quiere tener un impacto sobre un determinado público o un determinado sector de la población para que haga determinadas cosas, ¿vale? Esto al final, que es muy técnico, simplemente lo que nos dice es que nos están engañando. Nos están engañando mucho y de una manera muy vulgar, muchas veces. Nos engañan ahora y nos han engañado antes, lo que pasa que ahora vivimos en un mundo muy global y muy digital, en el cual las tecnologías al final lo que están haciendo es que todo pase muy rápido y que haya muchos más problemas para ver qué determinada información es verdad o qué determinada información es mentira. Al final, durante este último año, este último tiempo, ha habido dos grandes eventos en los que la posverdad ha tenido un impacto directo dentro de cosas bastante relevantes, importantes. Una, como todos sabéis, fue las elecciones de Estados Unidos. Otra fue la salida del Reino Unido del Brexit. Esto no quiere decir que la posverdad haya conseguido este tipo de cosas, pero sí que ha ayudado y ha fomentado a que pasaran. Si hacemos un breve resumen de lo que pasó en Estados Unidos, la CNN dice, después de que haya pasado todo esto, dice que un total de 10 millones de votantes estuvieron expuestos a más de 3.000 publicaciones que eran contenidos publicitarios en redes sociales durante los días previos a las elecciones. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que al final, durante los días previos a las elecciones, alguien, que no se sabe quién es todavía, hizo un montón de publicaciones, 3.000 publicaciones diferentes de contenidos que además entran dentro de nuestro mundo de la publicidad porque fueron promocionadas dentro de las redes sociales. Lo que consiguieron con esto, pues al final es tener un impacto de alguna manera en unas elecciones presidenciales. Y este impacto tan fuerte solo se pudo saber más adelante, que de hecho ahora mismo todavía siguen investigando de qué manera y cómo ha surgido todo este tema. ¿Y esto qué genera? Pues esto genera un gran problema de sostenibilidad para determinadas empresas, las empresas tecnológicas, sobre todo. ¿Por qué genera un problema de sostenibilidad? Porque la gente empieza a desconfiar. Y todos empezamos a desconfiar de los sitios y los puntos de información donde nos informamos. Al final, para mí, y entiendo que para muchos de vosotros, las redes sociales es parte de la información sobre la que generáis vuestros criterios sobre determinadas cosas. Y claro, cuando una red social, por ejemplo, empieza a perder esa confianza, pues empieza a haber un problema muy grande, porque al final, como todos sabemos, las redes sociales en este caso, si viven de algo, viven de la información y viven de nosotros. Y viven de nosotros para venderlo a las marcas, para vender esa información a las marcas y al final que nuestros impactos publicitarios vayan al determinado público que quieren ir. Esto es un gran problema, es un problema enorme y aunque parece así un poco etéreo,
las grandes tecnológicas ya están poniendo remedio a este problema, porque se dan cuenta de que su sostenibilidad como empresa pues está en entredicho. De hecho, han generado este proyecto, se llama The Trust Project. Este proyecto simplemente lo que hacen es un conglomerado de empresas tecnológicas que han decidido generar unos criterios para verificar noticias. Estos criterios son desde quién ha generado la noticia, el autor, el lugar donde se genera la noticia, la hora, el día y otro tipo de información para saber si la información es veraz o es una fake news. Facebook, de hecho, en Estados Unidos ya ha implementado ese botoncito que veis ahí a la derecha, en el que tú puedes tocarlo dentro del contenido de la noticia y puedes ver exactamente pues, toda esta información de la que estamos hablando. Y de hecho Twitter y Google están viendo de qué manera implementarlo dentro de sus búsquedas y sus plataformas. Pero ¿qué pasa con las marcas? Claro, aquí es donde empieza nuestra reflexión, ¿no? Realmente la posverdad no afecta de manera directa a las marcas porque no funcionamos igual que la información que se hace en un periódico o por ejemplo, la política. Obviamente tenemos maneras diferentes de funcionar. Pero sí que es verdad que si los sitios donde nosotros publicitamos nuestras marcas al final son lugares de los cuales la gente desconfía, empezamos a tener un problema bastante grande. Un problema no solo de los medios informativos, sino un problema también de las marcas donde coexistimos con ellos. Aparte de esto, como todos sabemos, bueno, pues hablábamos antes, ¿no? El mercado publicitario está muy saturado porque hay mucha publicidad. Esa publicidad convencional, como veíamos en el anterior Tech and Trends, al final lo que nos ha llevado a los anunciantes, sobre todo, pues es a generar otro tipo de contenido publicitario, como pueden ser los branded content y generar noticias, muchas veces en entredicho también, porque muchas veces los usuarios tampoco sabemos exactamente si esa noticia o ese influencer ha sido pagado o no ha sido pagado, si de verdad está diciendo algo porque ha recibido un dinero en contraprestación o simplemente es lo que siente y lo que quiere decir, ¿no? Entonces empezamos a trabajar también en un mundo en el que la veracidad empieza a perder mucho sentido y eso al final nosotros como marcas lo sabemos y nosotros como usuarios nos damos cuenta que es muy importante. Todas las marcas están intentando a ese mundo de contenidos publicitarios, trabajando de una manera u otra los contenidos, ¿no? De los que hablábamos. Pero para poner un ejemplo muy claro de todo esto, lo que yo he intentado hacer es, ya como usuario y no como publicista, he intentado ver cómo me afecta a mí la publicidad. Y entonces he decidido analizar mi día en impactos. Aunque la publicidad convencional no es el tema del que voy a tratar hoy, sí que quería dejarlo puesto. Durante un día entero estuve viendo y contabilizando todos los impactos publicitarios que yo recibía. Y entonces durante un día me di cuenta de que, más o menos, que yo hubiese podido contabilizar 157 marcas diferentes me hicieron algún tipo de comunicación en algún medio determinado. Ya fuese digital, ya fuera la televisión, ya fuera la calle, en cualquier medio, ¿vale? Pero si vamos a los contenidos publicitarios, que es lo que realmente nos afecta ahora, con el tema de la veracidad, pues llegué a trabajar y en vez de ponerme a trabajar, pues me metí en El País. Perdón. Me metí en El País, que como lo hago todos los días, y me encontré 7 contenidos diferentes publicitarios. Entré en El Mundo y me encontré 6. Entré en Marca y me encontré 3. Entré en Facebook y en Instagram y en solo 20 minutos me encontré 18 contenidos publicitarios. Yo normalmente en Facebook y en Instagram puedo pasar 1 hora y media. Lo que pasa es que si me tenía que poner a contar todos los contenidos que salían en 1 hora y media, era complicado. Entré en WhatsApp y realmente no me encontré ninguno. Es el único sitio donde en 10 minutos no me encontré ningún contenido. En YouTube 4, en Spotify 1, bueno, y en LinkedIn, como es una red que al final forma parte o sea, las empresas están ahí dentro, pues muchas veces no sabes si es un contenido publicitario o si no lo es, o es algo que simplemente te quieren decir. Pero básicamente esto que pasa en LinkedIn también pasa en el resto de redes. A veces no sabemos los contenidos si son publicitarios o no lo son. Bueno, esto al final hizo un total de 39 contenidos publicitarios. 39 contenidos publicitarios que de alguna manera intentaban captar mi interés durante mi día. Claro, esto es un problema bastante grande. Un problema bastante grande porque no hay tiempo material para que todo el mundo pueda verlos. Y esto al final lo que nos lleva pues, es a este boom de
comunicación y de publicidad y de impactos publicitarios que recibe una persona a lo largo de un día. De hecho, según Meaningful Brands, el 62% de los consumidores no asocian marcas con contenidos de calidad. Es decir, de esos 39 impactos de contenidos publicitarios que yo he recibido, más de la mitad creo que son contenidos que no merecen la pena, que al final se convierten en contenidos, yo lo llamaría zombies, que vagan por una red o por una red social o por un medio de información y que simplemente pues, no me dicen nada. Y aquí es donde entramos a lo que realmente era la conclusión de toda esta charla. Fior, este año, lanza esta tendencia en la cual empieza a decir que la gente quiere transparencia. La gente quiere transparencia en todo. Y de hecho habla de que las organizaciones deben cambiar los touch points por trust points. Al final, lo que viene a decirnos es que todo lo que sea veraz será relevante. Será relevante para las personas, o más relevante por lo menos. Y la gente está harta de desconfiar, tanto en medios como en marcas. La gente quiere humanizar, la gente quiere que las marcas se humanicen. Es lo que realmente les importa. De hecho, uno de los ejemplos que he traído para simplemente enseñaros qué marca lo está haciendo de una manera coherente es Patagonia. Entiendo que muchos conocéis esta marca porque en el mundo de la publicidad es bastante conocida. Es verdad que en España como marca no es tan fuerte. Para quien no la conozcáis, básicamente es una especie de North Face, vende ropa técnica de montaña, pero lo importante de Patagonia es esto. Es la misión que tiene. Patagonia lo que dice es que quiere construir el mejor producto intentando causar el menor daño posible al medio ambiente y sobre todo ya no solo quiere generar productos y venderlos, sino que quiere que su negocio inspire e implemente soluciones para la crisis medioambiental en la que vivimos. Bonito, hay muchas empresas que esto lo tienen bajo su paraguas de RSC, Patagonia lo tiene como su propósito o misión de marca. ¿Y esto cómo lo lleva a cabo? Pues con una iniciativa basada en 5 pilares, los cuales el primero es reducir, intentan generar el mejor material posible para que tenga durabilidad, reparan cosas y luego lo veremos, reparan parte de sus productos y luego lo veremos, reusar, intentan que ese producto que ya tú no usas lo use otra persona, reciclar, trabajan mucho en el tema del reciclaje, si tú necesitas tirar tu ropa de Patagonia, ellos se comprometen a reciclarla directamente y reimaginar un mundo diferente. Otra vez, algo que suena muy bonito, pero que tiene más detrás. Y tiene más porque toda la comunicación que hace Patagonia y toda la que ha hecho a lo largo de su vida siempre ha estado basada en su misión, siempre, en este tipo de iniciativas. Os traigo solo desde 2011, pero en 2011 la gran campaña que tiene Patagonia y por la que se la reconoce mucho es una campaña que hicieron en el día del Black Friday y básicamente llenaron todos los portales y todos los diarios con no compres esta chaqueta. Y lo que te venían a decir básicamente es que si tenías ya una chaqueta de Patagonia no compraras otra. Que si la podías seguir usando, que la siguieras usando. Y que en el caso de que ya no tuvieras una chaqueta o se te hubiese roto del todo, pues que la compraras. Bueno, pues funcionó espectacular, ya no solo a nivel de comunicación, sino a nivel de ventas también, que es algo que no tiene mucho sentido, pero fue así. Otro que sacaron en el Black Friday de 2014 fue OneWear, que al final lo que hacían era que tú, con tu ropa de Patagonia, podías ir a una tienda de Patagonia e intercambiarla por otro producto de Patagonia. No tenías que comprar, simplemente tenías que intercambiar. 2016 abren gama de productos y se meten en el mundo de la alimentación sostenible, en este caso con una cerveza para montañeros en la cual supuestamente la producción de la cerveza es completamente sostenible con el medio ambiente. Y la última, que es de las que más me gustan a mí, que es la de 2017, ya lo iban trabajando antes, pero en este caso lo hicieron grande. Al final lo que venían a decirte es que si se te había roto tu chaqueta de Patagonia, no pasaba nada. Tú se la enviabas, ellos te la arreglaban por un módico precio, igual eran $15 o $17, te la arreglaban entera y te la devolvían. Con esto al final no tenías que comprarte otra chaqueta de Patagonia, sino que simplemente tenías que enviar la tuya a reparar. Muy bonito también todo, perfecto, pero ¿esto qué pasa? O sea, ¿qué tipo de sostenibilidad tiene con esta empresa? Pues a mí me encanta esto que dice Forbes.
Y Forbes lo que dice de Patagonia es que durante la época de la crisis, Patagonia incrementó las ventas de manera drástica. Generó, sobre todo, un consumidor muchísimo más leal a la marca, y lo que me parece más relevante para nosotros es que consiguió controlar su conversación y toda la conversación que se decía sobre su marca. Y esto tiene un porqué. Y es que Patagonia no solo te habla de la sostenibilidad, sino te habla de todo lo que no es sostenible es Patagonia. Y te habla de todo lo que hace mal y todo lo que le queda por hacer bien. De esta manera tiene la potestad absoluta para que cualquier crítica, ellos lo hayan dicho antes que una persona que les venga a decir. Así que sin más, simplemente deciros que este mundo de la posverdad, que parece ser que solo afecta a los medios de información, creo que afecta también de manera directa a las empresas y a los clientes y a nuestras comunicaciones, y básicamente lo que quiere la gente, parece ser, es que las marcas seamos un poquito más humanas. Muchas gracias. Hola, soy Alejandra Chacón, directora de Proyectos Estratégicos, y yo te voy a hablar del multitasking. Al final, como ha dicho Miguel, lo que están buscando y lo que buscan sobre todo las nuevas generaciones en su relación con las marcas tiene que ver con reputación, que Miguel lo ha explicado muy bien, y tiene que ver mucho con adaptación y cambio. Y esto de adaptación y cambio nos lleva mucho al mundo del multitasking, porque cuando hablamos del multitasking, yo me he dado cuenta que la reacción que... ¡Uy! Son los errores del directo. Un momento, por favor. Vale, no pasa nada. Cuando hablamos y mencionamos la palabra multitasking, ¿qué pasa? Que nos echamos las manos a la cabeza, nos rasgamos las vestiduras y decimos, es que esto es un déficit de atención, cada vez nos estamos convirtiendo en más superficiales, no somos capaces de concentrarnos en nada. Y cada vez que te pones a buscar, de hecho, en Google la palabra multitasking, la cantidad de enlaces que puedes encontrar con cómo afecta negativamente a tu cerebro, la verdad que son increíbles. Entonces yo cuando me tocó hablar de esto me empecé a plantear si vivíamos en una especie de pensamiento único con respecto al multitasking. Y entonces me acordé de un periodo de mi vida que tampoco hace tanto de él, que fue hace 4 años, que yo defino mi periodo como civil. Fue aquel en el que, pues debido a que fui mamá por primera vez, me tuve que quitar el traje de guerra y estuve 4 años fuera de la trinchera. Bueno, 4 años no, estuve 4 meses fuera de la trinchera. Me hubiese gustado. No fue hace 4 años, pero sí, no fueron 4. De este periodo como civil aprendí, aparte de que podemos sobrevivir sin dormir, y seguramente los que tengan pues también hayan aprendido eso, aprendí otras 2 cosas. Uno, que de repente podía ser muy multitasking. Y otra, también aprendí a ver la publicidad fuera de la trinchera. De hecho, muchas veces cuando hablamos, y en el lenguaje, las cosas que decimos, hablamos todo el tiempo de consumidor. Y a veces se nos olvida que eso que hablamos del consumidor son personas, y que las personas somos nosotros, y que la forma en la que nosotros vivimos metidos en la publicidad, desayuno, comida y cena, no es realmente como en general vive la gente. Entonces eso también nos ayuda a entender cuál es el papel que tiene en la vida de las personas. Siguiendo con el multitasking y la maternidad, también me preguntaba, ¿me habrá dado poderes esto de ser madre? ¿Viene como inherente al hecho de ser madre el multitasker? Pues lo cierto es que sí. Las mujeres embarazadas, en el periodo en el que están embarazadas, les decrece el cerebro entre un 4 y un 8%. Esto es así. De hecho, el llamado cerebro de embarazada, que tenemos 2 que lo pueden asegurar, es así porque tu cerebro se ha hecho literalmente más pequeño. Entonces se te olvidan las cosas y te ocurren cosas estúpidas, porque es parte del proceso en el que el cerebro está viviendo en ese momento. Sin embargo, ocurre también el fenómeno siguiente, que es que en el momento en el que tú das a luz, tu configuración cerebral también cambia.
Al final, nosotros estamos programados evolutivamente para sobrevivir y para hacer que la especie sobreviva, así que en el momento en el que tenemos hijos, nuestra configuración cerebral cambia y se hiperdesarrollan determinadas áreas del cerebro. Entonces, desarrollamos mucho más la memoria, hiperdesarrollamos capacidades cognitivas, desarrollamos una mayor tolerancia al estrés, desarrollamos mayores habilidades espaciales y nuestro sistema nervioso pasa de ser capaz de focalizarse solo en el nosotros, en el uno, a ser capaz de focalizarse en todo lo que está pasando a mi alrededor con todo lo que está pasando alrededor del bebé. Con lo cual, sí, nuestro cerebro es un órgano maravillosamente plástico que es capaz de mucho más de lo que creemos muchas veces. Con lo cual, para mí, cuando hablamos del multitasking, más allá de la capacidad de simultanear las tareas, quizás nos deberíamos preguntar, y es lo que vamos a ver ahora, el cómo afecta la inteligencia. ¿Estamos siendo más listos? ¿Nos estamos haciendo más tontos? ¿Cómo afecta eso a la atención? Y cómo afecta, en el fondo, a la acción y al comportamiento que tenemos cuando actuamos como multitasker. Pues parece que más tontos no nos estamos haciendo. De hecho, hay un efecto que se llama el efecto Flynn, porque hay un investigador que se llama James Flynn, que lleva desde los años 30 investigando cuáles son las tasas de inteligencia a nivel mundial, y lo que ha descubierto es que hay una progresión que crece anualmente, prácticamente un 0,3 por decenio, en el que cada vez somos más listos. De momento, el coeficiente no se ha parado y continúa creciendo. En Estados Unidos han hecho investigaciones recientemente para ver si el periodo de tiempo era el decenio o había periodos de tiempo más cortos, y lo que han descubierto en universidades americanas haciendo experimentos con los universitarios americanos es que el coeficiente intelectual empieza a crecer anualmente. De hecho, las estimaciones que se tienen a día de hoy es que nuestros hijos van a tener 10 puntos de mayor coeficiente intelectual de lo que tengamos nosotros. También se estipula que de ser esta la tendencia en el crecimiento del coeficiente intelectual, dentro de 2 o 3 generaciones nosotros seremos percibidos como rudos. Es interesante también entender que cuando hablamos de coeficiente intelectual no hablamos referido a lo que se denomina inteligencia cristalizada, que son aquellas cosas que aprendemos en el colegio, como podrían ser matemáticas o historia. Esas tasas continúan estables. La inteligencia que se ha desarrollado es todo lo que tiene que ver con el pensamiento abstracto. Cada vez somos capaces de conceptualizar más y pensar más en abstracto. Por poneros un ejemplo de hacia dónde va esto, en el estado de Ohio, en 1910, la pregunta que se le hacía a chavales de 14 años era que si eran capaces de decir cuáles eran las capitales de los 45 estados. El mismo examen que se hace en el año 94 a los mismos chavales de 14 años, la pregunta que se le hace es ¿por qué la ciudad más grande del estado normalmente no coincide con la capital? Cuando hablamos de inteligencia, lo que estamos haciendo es aprender a pensar en abstracto y a relacionar conceptos a una velocidad realmente nunca vista. De hecho, cuando hablamos también de la velocidad o el tiempo que le dedicamos a las cosas que vemos, a veces hacemos la interpretación que poco tiempo quiere decir que no estamos prestando atención, pero lo cierto es que las nuevas generaciones, y se está viendo sobre todo en los más jóvenes, es que la velocidad cognitiva que tienen de poder entender qué es lo que están viendo a día de hoy está para la generación Y en torno a 8 segundos. 8 segundos es el tiempo que sus cerebros, debido al hiperdesarrollo, necesitan para entender qué es lo que están viendo y si lo que están viendo les sirve o no les sirve. Además, es una capacidad que se va a ir desarrollando y que no podemos quitar. Stanford ha hecho un estudio en el que lo que se han dado cuenta es que aquellas personas que suelen hacer las cosas en multitasking, cuando tú le eliminas la parte del multitasking, consiguen resultados peores. Esto sería como aquella persona que está habituada a estudiar mientras escucha música. Sería el mismo ejemplo. En el momento en el que tú le quitas la música, su capacidad de concentración disminuye. Pues esto es igual. No pensemos necesariamente que porque las personas, y sobre todo las nuevas generaciones, hagan más cosas a la vez, necesariamente no están prestando atención o necesariamente no tiene por qué ser bueno. Porque sus cerebros lo que están haciendo es desarrollar la capacidad de ser capaces de focalizarse y ser teniendo en cuenta todo el ruido que hay alrededor.
Además, en un aprendizaje que va a ser cada vez más generalista versus especialista. Esto quiere decir pasar de un aprendizaje en el que se valoraba mucho el que uno fuese muy especialista en un tema, y esto se aplica mucho a la enseñanza, cuando ahora, también por temas neurológicos, el cerebro, sobre todo los más jóvenes, lo que están intentando es abarcar el mayor número de conocimientos posibles. Esto también se está viendo en las escuelas y, de hecho, lo que se está enseñando y se está mostrando a través de varios estudios es que lo que hacen son aprendizajes que se llaman extensivos y no intensivos. Tiene que ver más con la capacidad de ser capaces de entender, quizá de forma más superficial, muchas más cosas y no profundizar tanto en un único tema. Al final, esto tiene que ver con capacidades evolutivas. O sea, ya estamos inmersos plenamente en lo que se llama la era de la creatividad, en el que se sabe y sabemos que para desarrollar ideas creativas el cerebro es más eficaz cuando tú le das inputs de diferentes campos y él es capaz de establecer nuevos conceptos o establecer nuevas relaciones entre cosas que antes no se habían establecido cuando es alimentado por cosas muy diferentes. Teniendo en cuenta que los chavales que hoy están estudiando realmente no saben, y nosotros tampoco lo sabemos, cuáles van a ser los trabajos de los próximos 10, y ya no hablemos de los próximos 20 años, todo lo que sean el desarrollo de capacidades creativas, el desarrollo de ser capaces de conectar conceptos que a día de hoy no están conectados, es realmente lo que a ellos les va a marcar la supervivencia. Porque además, y ya vamos terminando, la tecnología está también ahí y modifica también la forma en la que nuestro cerebro funciona. Nuestro cerebro ha pasado a una cosa que se llama memoria transactiva, y lo que hace es que aquellas cosas que sabe que no necesita memorizar, no las memoriza. Se llama el efecto Google de la memoria y es algo que es cierto. Ahora mismo, si yo os preguntase cuántos de vosotros de vuestra agenda de teléfonos os sabéis por lo menos 5 teléfonos, ¿cuántos de vosotros os sabéis 5 teléfonos? De memoria, de memoria. Pues aquí, bien, todavía habéis mantenido algo de memoria, pero es algo que ya cada vez está ocurriendo más y que cada vez ocurrirá más, en el sentido en el que siempre que nuestra cabeza sepa que eso se guarda en algún sitio, va a tender a no almacenar esa información, porque nuestro cerebro no es infinito, no tiene una capacidad infinita de hacer cosas, la va a orientar hacia esa tarea. ¿Qué es lo que está haciendo el cerebro? Pasar de una memoria de una memoria realmente a un patrón de búsqueda. O sea, el cerebro se está orientando es a entender realmente cómo buscar las cosas. Y esto, al final, traído también a nuestro negocio, nos da también ciertas pistas y nos hace hacernos ciertas preguntas de realmente la necesidad de intentar o de forzar que las personas memoricen lo que queremos contarle y no tanto utilizar la publicidad o utilizar la comunicación que nosotros hacemos como vías de entrada para que ellos sean capaces de buscar eso. Esto es algo que ya se hace dentro de otros mundos, como puede ser por los cebos que se utilizan en la televisión para que te mantenga alerta, o como pueden ser, por ejemplo, en los juegos de realidad alternativa con los rabbit hole, que son aquellos elementos que te ayudan a meterte dentro del universo. Y ya para terminar, y siguiendo y utilizando Alicia en el País de las Maravillas, yo creo que tenemos que hacer una reflexión también de cuánto estamos dispuestos a cambiar, de cuánto estamos dispuestos a asumir que el cambio es inevitable, que las cosas van a seguir cambiando y que en la medida de lo posible, en la medida en la que nosotros aceptemos ese cambio y vayamos a por ello, radicará realmente la sostenibilidad y el éxito de lo que hagamos o no. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte.
Si tomas la roja te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Bueno, vosotros decidís pastilla roja, pastilla azul. Gracias. Yo soy Traver y os voy a hablar sobre la libertad del consumo on demand. Al final, hasta ahora, hemos visto como distintos factores han ido generando una brecha entre consumidor, agencia y anunciante. Empezamos la jornada de hoy hablando sobre la saturación de la publicidad convencional, que al final está muy unida al cambio en el modelo de relación que estamos viviendo. Continúa Miguel hablando sobre la proliferación de las medias verdades, que suponen cambios en el medio y en el contenido, y Alejandra, por último, hacía una reflexión sobre los cambios que también está sufriendo el consumidor. Por lo tanto, hasta ahora hemos ido heredando, tanto anunciantes como agencias, la siguiente pregunta, y es ¿cómo alcanzamos a nuestro público? Y si al final ya tengo identificado ese público, ¿cómo al final sigo alcanzándolo? Y nos encontramos con dos opciones, en formato 50×15. La A, más presupuesto, para al final continuar haciendo lo que venía haciendo antes. Y la B, comenzar a desarrollar una estrategia diferencial que le aporte un valor real al consumidor. A priori, las dos opciones podrían ser válidas, sin embargo, si profundizamos un poquito más en cada una de ellas, vemos que en la primera, al final, quizás puede parecer la más convencional, pero es verdad que es la que menos riesgos toma, porque al final es la que hemos ido haciendo siempre, ¿no? Y sabemos que a corto plazo, más o menos, nos funciona. Sin embargo, la segunda toma caminos inexplorados y al final tenemos que asumir un mayor riesgo, y los resultados seguramente los veamos más a largo plazo. Y al final el negocio que nos movemos, el largo plazo, cuesta asumirlo. Con lo cual nos quedamos con más presupuesto, que al final por repetición terminemos ganando la partida y llegando a final de año consiguiendo los objetivos. Y seguimos engordando año tras año. La principal conclusión del estudio de Meaningful Brands de Havas. Los consumidores españoles consideran que el 91% de las marcas son prescindibles, frente al 74% de la media mundial. Si el porcentaje de la media mundial ya es alto, nosotros los españoles, como no, todavía lo engordamos 15 puntos más. Y al final, de lo que sacamos aquí es que los consumidores empiezan a demandar en las marcas relevancia, con lo cual, si cogemos otra vez la pregunta que formulábamos antes y la formulábamos en términos de relevancia y no tanto de alcance o de audiencia, cómo somos relevantes para nuestro público, y volvemos a poner encima de la mesa las dos opciones. La primera quizás deje de tener sentido y solamente nos quede como solución válida la segunda. Y al final, para desarrollar una estrategia diferencial que aporte valor al consumidor, irremediablemente tenemos que empezar a hablar de contenidos. Y para hablar de contenidos nuevamente tenemos que empezar a hablar de cómo realmente el consumidor está consumiendo estos contenidos. Y hablamos de la revolución on demand que estamos viviendo actualmente. Al final, hoy en día, el consumidor no solamente elige lo que quiere ver, sino que elige cuándo, cómo y dónde verlo. Y esto, al final, de cara a las marcas, también tiene muchas oportunidades, como vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. La revolución on demand se inicia hace 20 años, en 1997, cuando Reed Hastings alquiló la película Apolo 13 en VHS en la mayor cadena de videoclubs del mundo en aquel momento, que era Blockbuster. Tras varios días en casa, al final olvidó devolver la película y cuando fue a devolverla, tarde, fuera del plazo, tuvo que pagar una multa de $40. Al final, Reed Hastings empezó a pensar y a reflexionar sobre cómo al final este modelo podría cambiarlo ofreciéndole una mejor experiencia al consumidor. Y de esta manera nació Netflix. Netflix fue el impulsor del consumo on demand porque al final este señor supo ver que podría ofrecer una mejor experiencia a través de un sistema de envío por correo de DVD, cuando por aquel entonces el DVD solamente tenía una penetración del 1% versus el VHS. Sin embargo, el DVD al final te ofrecía un contenido audiovisual de mucha más calidad, con lo cual la tendencia era que al final cada vez fuésemos más por ahí. También, además, esta relación con el consumidor la hacía a través de Internet. Internet en aquel entonces, aunque nos parezca extraño, todavía no tenía una penetración muy alta, pero sí que es verdad que al final facilitaba mucho la relación entre la marca y el consumidor. Y por último, además, cambió el modelo de relación de alquiler de una película individual a un modelo de suscripción mensual, tal y como la conocemos ahora. Con lo cual, todo esto al final, todas estas palancas del éxito de Netflix, las relacionamos directamente con las palancas del consumo on demand.
que son, al final, identificar muy bien a tu audiencia y ofrecerle una mejor experiencia, saber a través de qué puntos de contacto podemos llegar a ellos y cómo los están consumiendo, y por último, ofrecerle un contenido relevante. Y entendiendo además que nos estamos enfrentando a una nueva generación on demand, donde la conexión a Internet ya es imprescindible. Es un suministro básico más, exactamente igual que el agua o la electricidad, y no se imaginan su vida sin ella. Y a diferencia de hace 20 años, el contexto hoy también ha cambiado y nos enfrentamos a muchos tipos de usuario y muchas formas de consumo. Los hay que al final no les interesa nada la televisión y son verdaderos amantes de la tecnología, están conectados a diferentes pantallas digitales. Aquellos que consumen la televisión pero les gusta seguir los contenidos que ven en la televisión con otros medios, y hablamos del fenómeno social TV, mientras tú estás viendo un programa en directo a través de la televisión, pero puedes también ir comentándolo y generando contenido en Twitter. Usuarios que todavía tienen un alto consumo de minutos en televisión, sin embargo ya no le prestan atención, quiero decir, a la vez que está la televisión puesta como acompañamiento, están hablando por WhatsApp con sus amigos o realizando cualquier otro tipo de actividad. Usuarios que solamente se conectan a través del móvil, usuarios que solamente se conectan a través de pantallas como PC y portátiles, y usuarios que directamente no se están conectando. Y además de tener muchos tipos de usuario y muchas formas de consumo, también tenemos muchos tipos de plataforma. Hablábamos de Netflix en un principio porque fue el impulsor, pero existen multitud de plataformas de vídeo on demand de pago. Aquí os pongo algunos ejemplos. También algunas de pago especializadas para aquellos amantes del cine independiente o de autor, de los amantes del cine de terror, aquellos que les gusta el cine español. De vídeo on demand gratuitas, que son las que utilizamos en nuestro día a día para consumir cualquier tipo de contenido que desde las marcas se genera, pero también desde nuestra parte. Las versiones digitales de las principales cadenas de televisión. En redes sociales también consumimos contenido a través de nuevos players, donde al final el core de negocio quizás no esté en esto, pero sí que han visto una oportunidad a través de la data de diversificar su modelo de negocio y poder ofrecer también este servicio, incluso retransmisión de conciertos. En España hoy en día tenemos acceso a más de 400 plataformas y servicios, entre las de pago y las de gratuitas, con lo cual al final este dato se sigue incrementando año tras año. Y al final esto ha provocado dos cosas principalmente. La primera, que esta libertad de consumo del usuario también ha ido unida a una libertad en la creación, y quizás los youtubers fueron los primeros que demostraron que a través de una buena idea y una generación de contenidos pueden llegar a tener audiencias millonarias que en algunos casos incluso superan la televisión. Y que cualquiera de nosotros con una cámara al final puede abrirse un canal y empezar a generar este tipo de contenidos y empezar a generar audiencias. Y luego al final también esta revolución del on demand en vídeo también ha provocado una caída drástica del consumo de la televisión tradicional. Este es un gráfico de los últimos años en minutos de consumo en Estados Unidos, donde, si bien es cierto, esconde en términos relativos todavía altas horas efectivas de visualización, el porcentaje en los tramos mucho más jóvenes al final marcan una caída entre un 30 y un 42%, con lo cual ya motivo más que suficiente para poner un poco en alerta, digamos, a los que manejan todavía la industria del audiovisual de manera convencional. Y luego al final, fuera del audiovisual, al final también tenemos otras nuevas posibilidades, y sobre todo dentro del audio on demand hablamos del fenómeno podcast. Es verdad que aquí en España todavía el podcast es algo que está comenzando a despegar, todavía no es una revolución, pero en Estados Unidos, al final nos tenemos que fijar lo que están haciendo otros para ver cuándo nos va a llegar aquí. El 24% de los norteamericanos escucha con regularidad mensual podcast, y al final esta cifra se sigue incrementando año tras año. Además, el podcast establece nuevas formas de consumo. Se suele consumir a través de dispositivos móviles, con lo cual ya no estamos sujetos a un consumo desde el hogar, sino que también empezamos a hablar de consumo en la calle, en el trabajo, en coche, o incluso como acompañamiento de otras actividades como running y el gimnasio. Y al final esto lo que nos hace es pensar y abrir como marca en nuevas posibilidades creativas. Y aquí os he traído un ejemplo que desde Arena desarrollamos junto con Correos, del podcast de En la cabeza de Carlos Soria.
Al final, Carlos Soria, por si alguno de vosotros no lo sabéis, es un alpinista de 78 años que tiene como reto, al final, hacer cima de las 14 montañas más altas del mundo. Ya lo ha conseguido en 12, le quedan las 2 últimas, y la historia, históricamente, y tiene todo el sentido del mundo, se había contado pues de manera audiovisual, viendo un poco todos los paisajes a los que al final este señor se tenía que enfrentar y que es algo que a lo que no tenemos acceso nosotros en nuestro día a día. Sin embargo, si ya hemos contado la historia tantas veces de una misma manera, a nosotros se nos ocurrió centrarnos un poco en el reto vital que al final este señor se ha planteado y en las reflexiones que al final iba compartiendo durante todo el proceso de la montaña, desde que empezaba en el campo base hasta que al final intentaba hacer la cima. Y el formato podcast al final vimos que era un formato idóneo para centrarnos en este aspecto y dejar un poco en la imaginación del usuario que accedía a este podcast el resto de detalles audiovisuales, ¿vale? que entendíamos que ya se habían contado. Y al final nosotros como marca, ¿por dónde empezamos? Pues entendiendo un poco distintas cosas que están ocurriendo, y es que tenemos que dejar de pensar en un único spot de una producción altísima a saber que cada vez la audiencia está mucho más fragmentada y tenemos mucha más capacidad de hipersegmentarla y llegar a cada uno de ellos con un contenido distinto. También el auge del data ha hecho que dentro de un mismo target nosotros conozcamos pequeñas diferencias con los que podemos atacarle a través de un contenido distinto para personalizar muchísimo más la comunicación. Y a nivel de calidad al final también nos lo va a marcar el perfil de la audiencia a la que nos dirigimos. Luego al final también el contexto actual y digital exige nuevos modelos de relación con las marcas, con el entorno, con lo que está ocurriendo ahí fuera. Las redes sociales son grandes canales de generación continua de contenido y nosotros como marca debemos mantener un proceso de escucha activa que nos permita saber identificar dónde está participando nuestra audiencia y qué contenido que nos está demandando a través de ella, para al final ser mucho más eficaces y poder adaptar nuestros servicios, nuestros productos, incluso nuestra comunicación a lo que realmente nos están pidiendo. Además, este fenómeno del crecimiento on demand también está afectando en la narrativa de las propias series. El consumo semanal, que nosotros estábamos acostumbrados a hacer antes, al final provoca una forma de interpretar la historia muy distinta a si realmente consumimos una serie bueno, de 1 o 2 veces, o en 10 horas directamente nos vemos 5 capítulos de Juego de Tronos. En el pasado, al final, la lógica sí que implicaba que cada capítulo debía tener un clímax muy potente, y al final del capítulo debería resolverse con un teaser que te enganchase, digamos, al consumo del próximo capítulo en la semana siguiente. Y la propia duración de ese contenido, además, la propia duración y el corte estaba marcado por la propia distribución de la publicidad dentro del final de ese contenido. Pues al final se ha entendido que ya no son necesarios giros o acciones tan contundentes en cada capítulo, porque al final terminan aborreciendo al espectador, y lo que está demandando es que al final, si yo voy a consumir 5 o 6 horas de una misma serie en distintos capítulos, lo que quiero es que realmente se matice mucho más en los personajes y sea mucho más realista, porque bueno, la temporalidad al final te lo está marcando. Y por último, y muy importante, que al final todo debe estar bajo una misma estrategia integral. Los consumidores no viven en el mundo offline o en el mundo online, sino que convergen entre ambos. Y nosotros como marcas, al final, además de identificar aquellos puntos de contacto mucho más relevantes, los más relevantes para nuestro público objetivo, debemos sacar provecho a nivel formato y a nivel medio a cada uno de ellos, ofreciendo siempre un mensaje y una experiencia de marca uniforme al usuario, y entendiendo que tenemos que empezar a hablar también de nuevas métricas. Prime time o SER cada vez tienen mucho menos sentido si al final estamos hablando de multipantalla, de distintos medios, distintos formatos, etcétera, etcétera. Porque al final todo está aportando valor y todo está sumando. Bueno, pues... vengo a ver, perdón. Problemas del directo. Soy de investigación, así que lo primero es que será la primera ponencia que tenga datos, tablas, gráficos y demás, ¿no? Perdón. ¿Qué pasa con el directo? Lo primero que quiero preguntaros es ¿cuántos de vosotros, así a mano alzada, habéis consumido contenido de televisión en diferido en la propia televisión? ¿Alguno de vosotros que hayáis grabado algo, que lo hayáis visto en otro momento? Bueno, bastante. ¿Y hayáis visto contenido de televisión pero en tele, ¿no? En modo... Ay, perdonad, esto me...
que lo hayáis visto en los propios sites de las cadenas, en Telecinco, en Mi Tele, en el modo salón de Antena 3, bueno, muchos. Que seáis suscriptores de Netflix, muchos. Bueno, pues es una realidad a día de hoy, ¿no? El contenido en diferido, y ya lo anunciaba además Traver, el cambio de este contenido y de este consumo bajo demanda. En el mes de noviembre, 14 millones de espectadores consumieron en televisión contenido en diferido. 5 millones lo hicieron a través de telecinco.es, casi 1,5 millones lo hicieron en Antena 3. Netflix duplica el número de suscriptores que tiene en España, según la CNMC, en el primer semestre de este año, llegando ya a ese 1.100.000. Un 13% de los hogares españoles está suscrito a la plataforma de Movistar Plus. Es decir, que es una realidad que el cambio en el consumo de contenidos se esté produciendo. Y es que la televisión ya no satisface nuestras necesidades, la televisión tradicional como la conocemos hasta ahora y la que se sigue manteniendo, vaya, no satisface del todo todas nuestras necesidades, y es el consumo on demand el que está creciendo con los años. Tanto que en el 2020 seguramente suponga el 50% del tiempo de visionado que tengamos, ¿no? Que realicemos cada uno de nosotros. Y si además si nos vamos a segmentos más jóvenes y si nos vamos a los millennials, este crecimiento todavía es mucho más exponencial. Y de hecho, si analizamos precisamente qué es lo que ocurre por edades y vemos cuál es el consumo que se tiene lineal, que sería la parte verde o azul, la más oscura, los más jóvenes, que son aquellos, su consumo en directo supone solo un 46%, mientras que los más mayores, por encima de 45, por encima de 60 años, llega incluso al 79%, al 80% de consumo en lineal. Es decir, que esta foto ya es un poco alarmante, ¿no? Estamos envejeciendo ese consumo en directo. Y de hecho, ¿qué es lo que consumen los jóvenes? ¿O qué es lo que destaca en términos de contenido los jóvenes? Deportes, sobre todo eSports. eSports es la primera opción en contenido bajo demanda que eligen los más jóvenes. ¿Esto qué consecuencias tiene? Que se está envejeciendo el directo, el perfil del espectador que consume contenidos deportivos en directo se está envejeciendo. En parte también por el propio dispositivo. No es que se envejezca el perfil por el gusto que se tiene al deporte, sino que ya no se ve a través de las televisiones convencionales, es decir, el medio es el que está también en parte envejeciendo. También afecta a privatización de los contenidos, ¿no? Que se llevan a canales de pago, y eso también hace que un poco puedan fluctuar las audiencias. Pero es una realidad. En Estados Unidos no dejamos de ver noticias que advierten que la media de edad del consumo en directo de todos los deportes, y de hecho en el listado está tanto la Fórmula NASCAR como la NFL, la NBA, todos están sufriendo un envejecimiento en sus perfiles. De hecho, incluso en más de 5 años muchos de ellos. Y esto, que es una realidad que veíamos en Estados Unidos, también ocurre en España. Y es que si reconstruimos el perfil del espectador de la Liga de Santander en este último año, la Liga, el resto, vemos que los mayores de 65 años están creciendo. De hecho, han ganado 8 puntos porcentuales de peso. Es decir, que también la Liga está sufriendo esto. Y no solo el fútbol, sino que si analizamos esto mismo, pero para baloncesto, para tenis, todo el consumo en directo que se hace a día de hoy en la televisión de estos deportes está creciendo. Los mayores las gráficas son complementarias, pero dramatizan un poco más el hecho de que se esté envejeciendo, ¿no? Los mayores de 45 años están creciendo con el paso de los años. Es decir, que estos deportes o el consumo de estos deportes en directo se está envejeciendo. ¿Y cómo reacciona el mercado ante esto? ¿Qué podemos hacer o qué están haciendo, ¿no? ¿Cómo se está movilizando? Lo primero, las televisiones. Las televisiones lo primero que hacen es volcar sus contenidos a YouTube, volcar sus contenidos a sus sites de las cadenas digitales. Pero lo siguiente que hacen es, una vez que Kantar Media es capaz de medir la audiencia que da el diferido, la incorporan en su facturación. Es decir, cobran ya por la audiencia que se tiene en diferido. Ahora Kantar es capaz de medir la audiencia de invitados. Es decir, y más en este entorno de deporte, de consumo de deporte, que pasa por ser un poco social, ¿no? Es un encuentro social con familias o amigos. La audiencia de invitados ya se incorpora a la audiometría de Kantar Media, con lo que las cadenas, a partir de enero de 2008, posiblemente incluso ya Pulsa, que nos comentaban, también empezarán a cobrar por esa audiencia de invitados. O sea que hay una reacción
a esa pérdida de audiencia y esa fuga de los más jóvenes y del directo por parte de las televisiones. ¿Qué hacen los clubes deportivos? Pues al final Baskonia hace 2 años abre la veda creando su equipo eSports, al final traslada intenta recuperar esa audiencia perdida del directo y además acercándose a otros públicos y a un sector todavía creciente y con todavía mucha potencialidad de crecimiento como es el deporte electrónico. Ahora ya equipos nacionales, equipos internacionales tienen también su reflejo y tienen también su equipo de eSports. Y no solo trabajando en el mismo deporte natural del que vienen, sino que, por ejemplo, el Real Avilés incluso participa en competiciones como el League of Legends. O sea que no solo participan del fútbol. Y más aún, grandes players audiovisuales. Amazon, Facebook no podían faltar aquí, ¿no? Google, Twitter. En Estados Unidos, Twitter ha adquirido derechos de emisión de contenidos en exclusividad, en directo, no de los partidos, pero sí prepartido, vestuarios, entrevistas, sobre la NFL. También lo hizo ya el año pasado con la NBA. Facebook ha adquirido también derechos para emitir contenidos de ligas universitarias de fútbol, la Liga Mundial de Surf, el cricket de la India, la Liga Nacional de Béisbol Americana. Al final Facebook también se está posicionando como un player especialista en contenido streaming o en generar contenido streaming de deportes. De hecho, Amazon en agosto nos confirma que le ha arrebatado a Sky en Reino Unido los derechos sobre el ATP. Va a emitir todos los partidos, menos las 4 grandes competiciones. Todo el torneo del ATP se retransmitirá a través de Amazon Video. Es decir, esto es una realidad en la que estos grandes players están viendo la oportunidad, ¿no? Y la ocasión. Amazon va un poco más allá y, de hecho, el mundo de los eSports, si conocéis Twitch, que es la mayor plataforma de emisión en streaming de estos deportes electrónicos, la adquiere Amazon en 2014, hace 3 años ya, por una cantidad nada despreciable, entendiendo que tiene una audiencia y un recorrido todavía, ¿no? El eSports dentro de esta plataforma de Twitch, y es que son ya 1,6 millones de suscriptores o de usuarios activos en la plataforma con cifras mensuales, vaya, ya en España. Y es que si vemos, por ejemplo, ¿qué consumo hace un individuo de 18-24 años en tiempo de Twitch, de esta plataforma, frente a las televisiones? Es ya alarmante, ¿no? Al final, en un mes, un joven de 18 años consume 345 minutos en Twitch, superando incluso a los minutos que le dedica a 4 y a la sexta. O sea que al final es otra ventana más y otra competencia más que tenemos para las televisiones convencionales. De hecho, ayer leía una noticia en la que Twitch va a retransmitir la liga menor de la NBA, la Gatorade League, se va a retransmitir a través de Twitch. Es decir, que se entiende que hay una audiencia menor, que no está en otras plataformas, y que además la capacidad de interactuar y lo que permite Twitch al usuario generará además mayor vinculación con esta liga. Pero esto que ocurre en Estados Unidos, ocurre en Reino Unido, ocurre también en España. Y es que Amazon y Facebook van a estar en la puja por la emisión de los derechos de la Liga para la temporada 19-20. O sea que es algo que también está ocurriendo aquí en España. Y recuperando un poco el título de mi ponencia, de la reinvención del live, yo creo que cómo debemos actuar y cómo debemos hacer frente a este modelo modelo de cambio en el consumo, tanto el directo, el diferido, es pasando por estos puntos. Es decir, generación de nuevos contenidos. Al final lo que hacía Twitter con la NFL de generar contenidos en directo, quizá no de los partidos, pero sí pre-post, entrevistas, ampliará nuestras audiencias. Es decir, estas píldoras también generarán una audiencia adicional al consumo en sí del directo. Adaptarse a nuevas ventanas de consumo, a nuevas ventanas de comunicación, nuevas ventanas que son nuevos dispositivos. No pensemos ya solo en la tele.
son nuevos formatos, son en definitiva nuevas audiencias. Aprovecharse la ampliación del tiempo de horas de visionado, también lo decía Traver, al final consumimos más horas y de hecho en el gráfico de los círculos, las edades, se veía los jóvenes consumían más horas que los más mayores. Al final aprovechamos desplazamientos, aprovechamos esperas y estamos consumiendo contenido bajo demanda. Esa ampliación de horas genera nuevos momentos de consumo. Y de hecho no lo he mencionado antes, pero Twitch, hicimos un ejercicio para ver cuáles eran las búsquedas de Twitch que se dieron la semana pasada, la del puente, y los picos que se veían antes eran a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, es decir, que aparecen nuevos momentos de consumo, quizá nuevos prime time, dependiendo de qué plataforma y de qué audiencia. Y además, lo bueno del directo es que hay que anclarse y aceptar que es una realidad la necesidad de comentar que se tiene sobre ese directo, ¿no? De nada sirve ver un Madrid-Barça en diferido 3 días después y tuitearlo, que ya forma parte del pasado. Muchas gracias. Laura nos estaba hablando cómo se está produciendo una diversificación de contenido. Ya nos ha hablado de los grandes como Amazon, cómo se están diversificando a nivel contenido, pero la realidad es que la diversificación se está produciendo en la totalidad del negocio de las empresas. ¿Por qué hablamos de liquid business? Porque nos basamos en este concepto, en este término que acuñó el sociólogo Zygmunt Bauman de modernidad líquida. Él nos hablaba de modernidad líquida, amor líquido, sociedad líquida, para decir que todo como lo habíamos concebido anteriormente, el mundo de nuestros padres, de nuestros abuelos, ha cambiado y que la realidad como la entendíamos pues ya no es así. Ahora es un mundo mucho más impredecible y lleno de incertidumbre. Si pensamos en cómo era la modernidad sólida hace 150 o 200 años, la gente se casaba para toda la vida o tenía el mismo trabajo desde que empezaba hasta que se jubilaba. Había poderes totalitarios, habían órdenes establecidos y sin embargo ahora pasamos a un mundo mucho más moldeable, mucho más flexible, pasamos al individualismo, hay una mayor inestabilidad también en el trabajo. Y esto también genera el que no podamos predecir lo que va a pasar, vivimos en una constante incertidumbre y no podemos predecir como antes podíamos hacerlo debido a esta realidad. Todo en gran medida acelerado pues, por estos cambios, tanto políticos como económicos, como socioculturales y también motivado por la tecnología. Esta realidad también nos hace que las empresas estén cambiando, o sea, esta transformación está ocurriendo también a nivel empresarial. Lo que decíamos, la empresa como la conocíamos en la revolución industrial, la sociedad industrial, no existe. Hay una serie de cambios en estos 4 pilares que os comento aquí. A nivel estructural, las estructuras organizativas de las empresas están cambiando, requieren incluso, o sea, se tiende a la holocracia, buscan otro tipo de perfiles, ¿vale? Otro tipo de perfiles trabajadores que ellos denominan gaseosos, y ya no voy a hablar de ningún estado más, ¿vale? Porque los he dicho todos, pero ese trabajador gaseoso es un poco el que intenta en todo momento adaptarse a estos cambios, que gestiona bien esta incertidumbre, que es empático, que es capaz, pues eso, de trabajar por proyectos y adaptarse un poco a las necesidades que hay en cada momento. También ha cambiado en las empresas la relación con los consumidores. Tenemos mucha información de nuestros clientes, sabemos todo sobre ellos, entonces es una necesidad y es una obligación que las empresas sepan qué es lo que quieren los consumidores y que se lo ofrezcan, ¿vale? También la relación con otras empresas. Las empresas se juntan con otras para crear mejores productos, para crear soluciones muchísimo más competitivas y más rentables. Y sobre todo, hay una necesidad de estar siempre adaptándose a esos cambios, ser flexible y ser ágil. En todo momento, todo esto está motivado por lo que decíamos, por esos cambios socioculturales y esa innovación tecnológica que es una constante en nuestra realidad y en nuestras vidas. En esa necesidad de que las empresas se adapten a esta nueva realidad o estén en esa constante transformación, las empresas están diversificando, ¿vale? Hay 4 tipos de diversificación empresarial. La primera es la horizontal, es que yo tengo un producto, tengo un servicio y se lo ofrezco a un target determinado, entonces lo que hago es que invento o me meto en otro territorio, pero que sea al mismo target que yo ya tengo, ¿vale? Entonces simplemente aumento mis ingresos porque estoy ofreciendo más servicios.
La diversificación vertical es cuando yo soy una empresa y le contrataba a un tercero un servicio complementario a mi negocio, y ahora lo que puedo hacer es incorporarlo en mi propio negocio. Pues soy un supermercado y contrataba un externo el tema de la logística para llevar a domicilio, pero lo puedo incorporar también en mi propio proceso de trabajo. La conglomerada es la que la tienen los grandes, ¿no? Google, Amazon, como tengo pasta, puedo montar lo que quiera, ¿no? Pues aunque no esté relacionado con el negocio inicial que tuviera. Y la concéntrica es ofrecer nuevos productos o servicios que estén relacionados con lo que yo hacía. Soy Coca-Cola, no te gusta ese sabor, no te preocupes porque tengo Fanta. Entonces, lo que hago es ampliar el abanico de consumidores que tengo y, por supuesto, incrementar mi volumen de negocio. ¿Por qué están haciendo esto las empresas? Pues al final es que las grandes compañías ahora lo que tienen es una amenaza exterior de todas las startups que gracias a la tecnología es más fácil o es relativamente más fácil montar algo, ¿no? Entonces, si yo soy una gran compañía y me encuentro que a mi alrededor tengo un montón de satélites de startups que están montando cosas, puedo hacer dos cosas. O bien ofrecer ese mismo servicio o producto que están ofreciendo ellas o comprarlas, que también es algo bastante común. Entonces, ¿qué nos ocurre? Que las empresas se están diversificando tanto que llega un momento que no sabemos a qué se dedican. O sea, llega un momento que ofrecen tantas cosas que si yo os pregunto a qué se dedica Amazon, pues vale, sí, inicialmente podemos decir todos, sí, hombre, sí, es esta página, es esta web donde yo puedo comprar de todo, de la A a la Z, como dicen ellos, tengo todo tipo de productos, pero la realidad es que Amazon es todo esto también. O sea, Amazon, como decía Laura, ha comprado Twitch, ha comprado Zappos, ha comprado Washington Post, es un servicio de video on demand, de audio on demand, tiene Alexa, tiene también un delivery de comida, puedo pagar, puedo almacenar mi contenido en internet, tengo de todo. ¿Vale? No es raro entonces que nos encontramos esta pequeña broma que hacía Jeff Bezos en Twitter que decía, Alexa, cómprame algo de Whole Foods. Y dice, vale, comprando Whole Foods. Entonces, es como vivimos un poco con el miedo de Amazon nos va a comprar en cualquier momento. El caso de Uber, Uber nace como un servicio de taxi. Lo que pasa es que lo que ha evolucionado, cómo se ha diversificado Uber, es que se ha adaptado ese servicio de taxi a las realidades locales de cada sitio. No es entonces extraño que nos encontremos que Uber también ofrece helicópteros, o ofrece barcos, o ofrece tuk-tuk en la India. El primer caso, por ejemplo, para las ciudades que tienen problemas de tráfico graves como México, o para una cuestión de postureo como lo usaron en Cannes, ¿vale? Luego también Uberbot, que lo usaron en el festival de arte, el Art Basel de Miami. Pues el caso de Tuk-Tuk, pues igualmente es un problema de tráfico, necesito un coche más chiquitito, ¿no? Para adaptarme a esa ciudad, pues también hago un Uber Tuk-Tuk. Y luego en el lado de la izquierda vemos otros servicios no tan relacionados con el momento transporte o el momento taxi, pero bueno, que en definitiva también es un coche que va de un lado a otro y me ofrece algo, ¿no? Pues si necesito un delivery de comida, Uber también lo tiene para mí. O en el caso de... esto sí que es adaptarse a las realidades locales. En el caso de Colombia, en Colombia hay un muerto al día por conductores en estado de embriaguez. Entonces, lo que ha hecho Uber es, vale, no necesitas un taxi, necesitas a alguien que te lleve tu coche a casa, porque tú no puedes conducir. Entonces inventa Uber Angel, que es como tu ángel de la guarda, que tú no puedes conducir. De hecho, pone, trajiste tu carro y te tomaste unos drinks, pues entonces tienes a Uber Angel para que es fantástica la comunicación adaptada. Y bueno, pues eso, te lleva un chofer a donde tú estés y te lleva tu coche, porque la verdad es que es un engorro el habértelo dejado donde estuviste de fiesta y luego al día siguiente tener que volver a por él. Y el siguiente ejemplo, que es mi preferido, es Uber Kitten. Esto, lo que hizo Uber fue el Día Internacional del Gato. Tú te podías pedir un gato por Uber. Entonces costaba $30 y lo que hacías es que te venía un Uber a tu casa con un gato. Tú lo tenías durante 15 minutos y en esos 15 minutos decidías si lo querías adoptar o no. Y esos $30 que tú hubieras pagado también van para una asociación protectora de animales. Entonces, bueno, es una acción diferente, pero que también bastante chula y que no pierde el foco, que es que un Uber igualmente te está llevando algo a tu casa, en este caso un gato. ¿Cómo se están diversificando otro tipo de empresas? Pues nos encontramos también un desafío a la banca tradicional. Las grandes tecnológicas quieren ser nuestros nuevos bancos. No es una novedad, bueno, todos sabéis que Orange en el primer Q del año que viene ya va a ser un banco también, un banco digital, sin oficina física, pero tú vas a poder tener tus propias tarjetas de débito, de crédito, todas las operaciones se hacen por el móvil.
Y luego están pues todas las grandes, como decíamos antes, Apple, Amazon, Facebook, Google. Lo ganado que tienen estas empresas es que tienen la gente muy fidelizada, o sea, no tienen consumidores, tienen fans. La gente hace colas para comprar los móviles de Apple, o la gente, o sea, Facebook es la red social más potente. Entonces, también lo que tienen, o lo que tienen de ventaja con respecto a la banca tradicional, es la cantidad de datos que tienen de la gente, ¿vale? Pero por otro lado, también hemos de pensar que sí, hay determinadas o operaciones que tú puedes hacer, como pagos entre amigos o reservar un restaurante, un hotel o lo que sea, pero la banca tradicional se defiende, y en mi opinión en ese sentido tiene razón. Hay determinadas operaciones que no puedes hacer todavía online, como la petición de una hipoteca o productos un poco más complejos, pero bueno, todo se andará también. El caso de Airbnb, todos lo conocéis. Y Airbnb lo que te ofrece es una casa o una habitación en un sitio concreto para que vivas la experiencia de vivir verdaderamente en esa ciudad. ¿Cómo puede dar un salto más allá? Ofreciéndote experiencias. Ahora ya no solamente te ofrece casas, sino que te ofrece desde alguien que te enseña a bailar sevillanas si vienes a España, o te puede enseñar un circuito de los mejores azulejos en Lisboa, etcétera, etcétera. La gente sigue ofreciendo sus servicios para hacerte tu experiencia mucho más completa, y es lo que ellos denominan pues Airbnb Trips. ¿Y por qué están haciendo todo esto las empresas? Pues no solamente lo que decíamos anteriormente, porque tienen una amenaza exterior mucho más grande de la que había antes. O sea, ahora mismo las startups están, nacen de una, más fácil de como lo hacían antes gracias a los avances tecnológicos, sino porque también, obviamente, es una nueva fuente de ingresos y de rentabilidad. El mundo está muy competitivo. Si yo solo me dedico a una cosa, tengo más posibilidades de, en un momento dado, si hay crisis en ese sector, caer. Pero bueno, si tengo otros o me voy afianzando en otros terrenos, mi rentabilidad y mis ingresos mejorarán. No solamente eso, sino también estamos ofreciendo al consumidor mejores experiencias más completas. Y en la medida que yo le ofrezco experiencias más completas al consumidor, también le voy conociendo un poquito más. Voy teniendo más información de ellos. Y si tengo más información de ellos, puedo inventarme también nuevas fuentes de ingresos. En definitiva, esto es un proceso que no acaba nunca, todo se va retroalimentando. Y yo creo que eso es lo que, como veis, en un evento como Tech & Trends, es lo que intentamos hacer todos los años, precisamente entender cómo la tecnología está modificando, está cambiando las organizaciones, las compañías, tal y como Leti nos ha estado comentando en esta charla. Mirar al futuro está bien y es necesario para anticiparnos y para ver a los consumidores hacia dónde están yendo, pero a veces también es bueno mirar al pasado. Y eso es lo que yo he hecho. Yo también he hecho mirar al pasado, en este caso la disciplina que yo pertenezco, la planificación estratégica, para tratar de ver si también de ahí se pueden sacar aprendizajes que aplicar al reto al que nos enfrentamos a día de hoy y poder responder a las necesidades de los consumidores de la manera más rápida posible. Planning o la planificación estratégica, para los que no lo sepáis, es una disciplina que nace en los años 60, en un estado también de cambio, en una época de posguerra, tras la Segunda Guerra Mundial, donde hay grandes cambios en la sociedad, donde hay grandes cambios en los consumidores, y de los consumidores comienzan a comprar los productos no solo por comprarlos, sino verdaderamente para satisfacer necesidades. Dentro de todos esos cambios, lo que se identifica, y hay ciertas personas, entre ellas Stanley Pollitt en una de las agencias, lo que se dan cuenta es que la voz del consumidor, lo que el consumidor estaba demandando, no estaba siendo considerado en el proceso creativo. El consumidor estaba yendo a otro ritmo totalmente distinto al que estaban yendo las agencias. La información no estaba siendo incorporada en este proceso. Con lo cual, la información que existía no permitía construir las campañas lo suficientemente relevantes para impactar de manera eficaz a los públicos. Esto que vemos que pasó en los años 60, en el fondo creo que tiene muchos paralelismos con lo que está pasando a día de hoy, pero de una manera mucho más exagerada y mucho más magnificada por todas las cosas que nos han estado compartiendo todos mis compañeros a lo largo de esta mañana. La gran diferencia, ¿cuál es? Que hoy todavía disponemos de mucha más información que nunca. Información no solo que verbalizamos, no solo que la gente manifiesta y dice, sino que información que podemos ver y que podemos prácticamente tocar. ¿Por qué? Porque al final todos nosotros cada vez estamos más tecnificados, bien sea por el ordenador, bien sea por el dispositivo móvil, bien sea por el smartwatch, bien sea por el termostato que tenemos en nuestro hogar. Toda la revolución que viene y que vendrá en los próximos años al final no va a hacer más
que tengamos más y más información. Y esa es una información que, como Leti nos ha comentado, es importante incorporar a los procesos de negocio, pero también entender cómo afecta al proceso de comunicación de las marcas. La respuesta nosotros la tenemos clara y creemos que quien lo verbaliza muy bien es el estudio que se hizo y auspiciado por la revista Harvard Business Review, que hablaba de las claves del marketing en el año 2020. Y el camino tiene que ser este: entender, seguir entendiendo y profundizar cada vez más en la comprensión del consumidor para poder responder y anticipar a las necesidades que está demandando. Al final, tal y como yo me gusta verbalizarlo, al final lo que tenemos que dejar es de conseguir que nuestros clientes, que nuestros consumidores compren productos, a que verdaderamente sean usuarios de nuestras marcas. No hablar de consumidores, sino hablar de personas, como ha dicho Alejandra, y no solo hablar de productos, sino de construir marcas. Este estudio, al final, habla de 3 elementos clave: tener un posicionamiento muy claro, que trasladar a las personas, y sobre todo hacerlo bajo 2 patas: la explotación del dato para identificar insights reales y actuales y permanentes de consumidores, y por otro lado para poder ofrecer una experiencia total a través de todos los puntos de contacto. Los pioneros y una de las principales marcas, además de todas las tecnológicas que ya Leti nos ha compartido, son marcas como Nike, y permitidme que comparta con vosotros este caso. Al final, Nike es una de las primeras empresas que desde hace muchos años ya tomó la decisión de que tenía que servificarse. Tenía que dejar de ser una compañía que comercializase productos a que verdaderamente ofreciese servicios de alto valor a sus usuarios. La base, el dato. Pero al final lo que este caso nos demuestra es que el dato no debe ser algo que solo lo explotemos para ganar eficiencia, sino verdaderamente para crear valor. Y eso es precisamente lo que ayudará a que la gente no tenga miedo a compartirlo. Porque casos como este, o como lo que Amazon hace, o como lo que Uber hace, al final demuestran que un dato correctamente explotado sí que puede aportar valor al usuario final. Y no genera, por lo tanto, el miedo a que este dato sea compartido. Tal y como en este caso nos menciona, por ejemplo, la frase del Head of Data Science en Uber, donde al final lo que dice es que no necesitamos saber todo de todos, sino cosas muy concretas de cada uno. Esto tiene un impacto directo en el modelo y en el proceso de trabajo que hemos venido haciendo hasta la fecha. Hasta el momento, fundamentalmente lo que hemos hecho es comunicar para convertir. Año tras año activamos campañas donde tenemos un objetivo muy claro de que seamos los que más se nos vea. Por lo tanto, necesitamos el mayor volumen de inversión, la mayor visibilidad, los mayores GRPs. Necesitamos tener visibilidad para generar tráfico a nuestros establecimientos o a nuestras tiendas online con el objetivo directo de generar ventas. Esto no significa que tengamos que dejar de hacerlo, pero el modelo y hacia donde deberíamos enfocarnos es acompañar en la experiencia, también desde la activación en los puntos de contacto, desde la activación en los medios, que aportemos valor en la construcción de la relación de la marca con la experiencia. Y esto al final lo que nos llevará es a tener que pensar en otros elementos, en el share of utility, cuánto estamos aportando verdaderamente valor con los puntos de contacto que estamos activando, estamos siendo relevantes, estamos generando satisfacción y una buena experiencia en nuestros consumidores. Eso es hacia donde deberíamos verdaderamente estar mirando, a generar una experiencia holística y continua en el consumidor a través de los diferentes puntos de contacto. Hay una marca que os animo a que profundicéis un poco más en ella, que es el caso de la marca Sephora.
que en palabras de su directora de marketing, utilicen la tecnología como medio, no como un fin. Y al final la tecnología lo que les permite es en cada fase del Customer Journey del consumidor aportar valor. Como por ejemplo en el inicio con aquella tecnología que veis que tienen las tiendas, que lo que permite es escanear la piel de las consumidoras para poder machear cuál es el tono de maquillaje que más les pega. O como por ejemplo en la parte de recomendación, como lanza su propia comunidad de usuarias donde ellas mismas pueden recomendar o asesorarse en cuanto a productos de imagen. O en el segundo punto, una aplicación de realidad aumentada donde al final te puedes poner y te puedes probar los maquillajes incluso antes de comprarlos. Todo esto que estoy contando tiene un cambio también en las compañías, en los anunciantes. Y la pregunta que yo me hacía es si verdaderamente el marketing desaparece o desaparecerá. Y la respuesta es que no. El marketing no desaparece y tal y como se ha visto el año pasado en los cambios que ha tenido una gran compañía como Coca-Cola, lo que ellos han visto es que el marketing lo que desaparece es como función. Porque el marketing es algo que tiene que estar intrínseco en todos los puestos de la organización. Y de hecho con la salida de Marcos de Quinto, el puesto de Chief Marketing Officer desapareció. Pero lo que han aparecido son una nueva generación de puestos, una nueva generación de roles dentro de las compañías, que son las que, en palabras de James Quincey, CEO de Coca-Cola actualmente, son las que van a ayudarle a responder de la manera más ágil y de la manera más rápida precisamente a esos cambios que está viviendo el consumidor y esas nuevas demandas que está demandando de la experiencia que le ofrecen las marcas. Así aparecen casos como el Chief Growth Officer, el Chief Customer Officer o el Chief Data Officer, que al final, si os dais cuenta, son las tres palancas a las cuales Leticia ha hecho mención en la ponencia. Y al final hay una realidad que, nos guste o no, tenemos que asumirla todos, y es que todos somos tecnología. Nosotros como agencias tenemos que ser compañías tecnológicas, los anunciantes tienen que ser compañías tecnológicas, los medios tienen que ser compañías tecnológicas, si no lo son ya. ¿Por qué? Porque es la única manera que tenemos las herramientas suficientes para entender a la velocidad que se requiere los cambios que se están produciendo y poder innovar para responder a las nuevas demandas del mercado. Esto es algo que una empresa del año 1873 que fabrica jeans, ¿no?, como Levi's, ya se ha dado cuenta y está incorporando ya para poder acompañar a su consumidor en ese Customer Journey, utilizando tecnologías como Internet de las Cosas en el proyecto Jaguar que han lanzado de la mano con Google, que al final es un wearable que sensoriza todas sus chaquetas para poder ofrecer una experiencia de uso diferente al consumidor. Y por otro lado también está incorporando ya tecnologías de inteligencia artificial para acompañar al usuario en el proceso de compra de su plataforma de e-commerce, en este caso a través de un chatbot que lo que intenta es, a medida que va entendiendo más al consumidor, poder ayudarle a tomar la decisión más acertada para no equivocarse. No solo para ofrecer una mejor experiencia, sino porque tienen analizado que eso reduce drásticamente el volumen de pedidos que son devueltos porque el comprador no ha tomado la decisión correcta. La pregunta, y la gran pregunta, a la cual ahora Nacho va a intentar, si no dar respuesta, todavía alimentarla más, es ¿hasta dónde va a llegar esto? ¿La inteligencia artificial será algo meramente funcional o verdaderamente podrá tomar decisiones por nosotros mismos? Muchas gracias. Me gusta empezar definiendo lo que es un algoritmo, que esta es una definición que me gusta mucho, que al final lo que dice es que es una mezcla entre una fórmula matemática y un programa informático, y es un conjunto de reglas que sigue una secuencia determinada para perseguir un fin. Si esto lo analizamos y pensamos todo lo que hemos hablado hoy, ¿no? Al final no tiene sentido hablar de Internet, de digital. Yo creo que está claro que ya todos estamos ahí. Entonces, todo lo que hay detrás de eso son algoritmos, y está claro que los algoritmos entonces están en todas partes, están en todos lados y están en nuestras vidas, lo queramos o no. Y la reflexión por la que queríamos partir y compartir con vosotros es que creemos que influencian más nuestra vida y creemos que condicionan más nuestra vida, cómo somos, lo que nos gusta, nuestros intereses, los amigos que tenemos, dónde vivimos, por dónde nos movemos. Todo eso hoy en día está condicionado por algoritmos que, nos lo creamos o no, están influyendo en cómo somos. Cuando ve esta diapositiva con todos los iconos, puede parecer que muchos de ellos, como el dinero, el amor o el aprendizaje, ¿no? ¿Cómo va a influir un algoritmo esto? Pero probablemente cuando lo veamos así, haya muchas empresas de estas que ya os suenan, haya muchas de ellas que son parte ya de vuestro día a día y otras que estarán por venir o que no seréis usuarios, pero que al final están ahí, ¿no? Ni que decir tienes que un algoritmo es el que cada vez condiciona más la publicidad que vemos y descubrimos, que es Google. Es una realidad que nuestros intereses culturales y lo que nos gusta, tanto en música como en series y películas,
hay empresas que lo que detrás tienen son algoritmos, como Spotify y Netflix, que van haciendo que nos guste cosas que son más parecidas a lo nuestro, que cada vez sea más complicado descubrir y salir de nuestra rutina. YouTube más de lo mismo a nivel de vídeos, Facebook, si su misión es conectar personas, pues al final también la gente con las que nos conecta y con las que nos quiere conectar es gente que se parece más a nosotros, porque la personalización es lo que rige, digamos, la red. Amazon en compras, que esta quizás son ejemplos más lógicos, pero cuando bajamos abajo, cuando viajamos o cuando vamos a un sitio que no conocemos, le preguntamos a una máquina, sea Google Maps, sea Apple Maps, sea Waze. Al final, cómo nos movemos y cuando viajamos, quien decide por qué calle vamos muchas veces no somos nosotros. Entonces, quien decide qué parte descubrimos de una ciudad no somos nosotros. Si vamos al ejemplo de Nest, que es el termostato inteligente de Google, que esto está cada vez en más hogares, también decide cómo vivimos en nuestra casa, qué temperatura nos gusta más, si queremos la luz a determinada hora, cuándo encender el aire acondicionado. BuzzFeed, que es la plataforma de contenido de Estados Unidos, que puede ser cómo los contenidos que yo escucho los va a decidir una máquina. Pues BuzzFeed es un modelo de Machine Learning que al final aprende de todo lo que pasa en Facebook, predice los contenidos más relevantes y actualiza lo que es su página web, prediciendo precisamente lo que va a ser más compartible. Incluso el mundo de las finanzas. He puesto el logo de Betterment, que es el fondo número 1 de, digamos, de RoboAdvisors, que es todo lo que es trading, inversión en bolsa automática, que es donde sí los algoritmos, porque al final los algoritmos son mejores que nosotros en todo lo que es numérico, ahí tienen mucho que decir, y ya es una realidad que está condicionando nuestras inversiones, el dinero que ganamos. Tinder, que como Facebook conecta personas, Tinder conecta personas, y sean muchos o menores casos, también con quien formamos una familia, las relaciones afectivas se basan en recomendaciones de un algoritmo. Y luego he puesto también el ejemplo de Udacity. Udacity, para quien no lo conozca, es una plataforma de cursos online que se dedica a aprender de nosotros, las habilidades que queremos adquirir, nos recomienda nuevas cosas que aprender basado en esto. Yo, por ejemplo, que soy muy usuario de esa plataforma, independientemente de que yo trabaje en esta industria o yo haya estudiado lo que sea, me da habilidades y me recomienda cosas que van mucho más allá de lo que sé y que normalmente conectan conmigo. De hecho, te puedes llegar a plantear si realmente, que es lo que hablábamos el otro día, si realmente yo sé que las aprendo porque a mí me gustan, hay un algoritmo que me conoce y de verdad es el que está fomentando que yo aprenda lo que aprendo, ¿no? Suena muy lejano, ¿no? Pero en verdad es una realidad. Hay aspectos positivos y aspectos negativos, los he ido reflexionando. Aspectos positivos, como venimos del evento, de todo lo que hemos hablado, es al final de saturación, de exceso de tanto de contenido, de marcas, de ofertas. Los algoritmos nos ayudan a ahorrar tiempo, a ser más eficientes, pues a que las decisiones que tomemos y las marcas que nos impacten sean mucho más relevantes, sean mucho más personalizadas, se adapten mucho más a mí. Por ese lado, muy bien. Pero tiene otro lado también que genera cierta ceguera informativa, que es un poco relacionado a lo que habló Miguel, ¿no? De la cantidad de contenidos que hay, de cómo se mueven en la red, pues al final, si yo descubro en Spotify y en Netflix mis gustos, a mí Spotify, por ejemplo, nunca me va a recomendar música clásica. O sea, yo hay un riesgo, por ejemplo, de que deje de descubrir nuevas cosas y que salga de mi zona de confort, ¿no? Y al final lo que hay es una personalización excesiva en todo lo que es relacionado con Internet y algoritmos. ¿Y por qué estamos hablando de esto? ¿No? Nos suena un poco lejos, ¿qué tiene que ver esto con lo que hacemos nosotros? Pues eso es precisamente lo que queremos reflexionar. Y creemos que tiene mucha incidencia y que tiene cada vez más por algo que hablamos hace un año. Hace un año en este mismo Tech and Trends hablamos de cómo está evolucionando la interfaz de usuario, cómo llega la voz, cómo las tecnológicas están impulsando que nos relacionemos, ya no que hablemos con un móvil, con una pantalla, sino que hablemos, que alguien nos escuche y nos atienda. Y si esta es la interfaz que viene, es en lo que están todas las grandes, los líderes tecnológicos de todas las industrias que están desarrollando su asistente virtual. Están desarrollando un algoritmo que aprenda de nosotros, que nos conozca y que sepa ayudarnos en nuestro día a día. Esto que al final son algoritmos y es software, digamos que hay empresas que ya tienen productos de esto, esto es una realidad. Son las 3 grandes empresas tecnológicas, de hecho la pionera Amazon con Amazon Echo, Google con Google Home o Apple, que es la última que se ha sumado con Apple HomePod. Estos son dispositivos de asistentes de hogares que lo que van a estar y lo que aspiran es que estén en nuestros hogares, podamos hablar con ellos, puedan ayudarnos, puedan influir en las decisiones que tomamos. Y estos son productos que ya están en el mercado, que ya se venden y que están en millones de hogares. Y creemos que el momento es ahora por 3 cosas principales. La tecnología, que es más precisa que nunca. En el momento en que todo cada vez es más digital, interactuamos más por allí, las máquinas pueden aprender más. De hecho, la capacidad de interpretación y de precisión de reconocimiento del lenguaje natural por voz de las máquinas el último año ha superado ya la de las personas. El producto
porque el producto, a medida que mejora la tecnología, mejora el producto tiene más habilidades, puede ayudarme en más cosas. Es la evolución de Amazon Echo, por ejemplo, como ha pasado a tener ya más de 12.000 o casi 12.000 habilidades, 12.000 cosas en las que me puedo ayudar. Y esto influencia, por supuesto, en el consumidor, un consumidor que cada vez lo acepta más. No olvidemos que, igual que decía Leti, quien está detrás de estos productos son marcas que conectan mucho con los consumidores, que son muy relevantes para nosotros, como Apple o como Amazon, y en las cuales confiamos. Con lo cual el consumidor reacciona y estos dispositivos y la venta de estos dispositivos y la penetración en los hogares, como veis, en el caso de Amazon cada vez es mayor. Entonces, claro, yo sí pienso que esto es lo que viene. Si reflexionamos sobre el potencial que tiene esto y que esto va a ser parte de nuestro hogar, yo hago una reflexión y lo que me pregunto es que cuando esto esté en el centro de mi hogar, si yo pienso cómo yo hablo de productos, cómo hablamos entre nosotros, hablamos mucho en términos de necesidades o de categorías. Es decir, yo cuando hablo con mi hermano o con mis amigos, si quiero pedir un taxi, lo que digo, oye, hay que pedir un taxi, hay que comprar detergente, que no se nos olvide. Tenemos que coger los vuelos. Oye, pilla cerveza que vamos a ver un partido, ¿no? Yo al final me dirijo de forma natural, así es como hablamos nosotros. Y las máquinas que aprenden de nosotros y las máquinas están desarrollándose basados en nuestro lenguaje, lo que quieren hacer es que la forma de relacionarnos con ellas sea de la forma más natural posible, es decir, que no haya una brecha, que no tenga que dirigirme a ella de forma diferente, con lo cual yo sí pienso que esto va a ser el centro de mi hogar, me voy a dirigir con ella también en estos términos, ¿no? Y esto a lo que nos lleva es una reflexión que es, si esto pasa de verdad, si esto ya está en nuestra casa, ¿quién elige la marca y quién es nuestro target? ¿Es la persona o es el algoritmo? No creemos que haya una respuesta para esto ahora mismo, o sea, esto es algo que personalmente, vamos, y creemos que pasará y se irá transformando. Y aquí hemos intentado dibujar los tipos de modelo de este mundo y de esta compra cuando esto sea parte de nuestro día a día, ¿no? Pasando de quizá lo más emocional, que es las decisiones más de consumidor, que es donde estarán las marcas y donde seguiremos conectando con las marcas, por supuesto, pero habrá cada vez más decisiones que se basen en lo funcional, se basen en lo racional, se basen en lo numérico y que ahí los algoritmos son mucho mejores que nosotros, ¿no? Aquí planteábamos ejemplos desde, obviamente, yo puedo tener a Amazon Echo en casa y cuando me dirija a él, elegir la marca yo que me gusta. Si yo quiero pedir una pizza, a mí me gusta Domino's Pizza, yo le diré, Alexa, por favor, pide una Domino's Pizza, ¿no? También puede ser que dependa de la categoría. Yo puede que con pizza lo tenga clarísimo, pero si yo tengo un algoritmo y Alexa se conecta con Nest, que es el dispositivo, el termostato de casa, y Nest sabe lo que yo gasto, la electricidad, lo que consumo, cómo me gusta el aire, cuando llego a casa, probablemente una decisión, como puede ser el suministro eléctrico de mi hogar, pueda tomarla él, porque es una decisión mucho más funcional, basada en un producto y basada en un precio, que realmente él tiene mucha más información que yo, ¿no? Puede ser también que el algoritmo aprenda por recurrencia. Yo si todas las mañanas le pido que me traiga un café de Starbucks, se lo pido un lunes, se lo pido el lunes siguiente, se lo pido el lunes siguiente. Yo cuando después de un mes le pido un café, él sabrá que a mí el que me gusta es el café de Starbucks y es el que me traerá. También la siguiente evolución, y a medida que el algoritmo adquiere más autonomía, es que elija según preferencias. Pues yo si, por ejemplo, me conocerá tanto, interactuaré tanto con él, que yo cuando me dirija a él y yo pida, por ejemplo, un coche, yo no le diré si quiero un Uber o un Cabify o un taxi de MyTaxi, yo le diré que necesito un coche para moverme por la ciudad. Él sabrá si yo priorizo el precio, o él sabrá si yo priorizo que llegue antes, con lo cual el que elegirá la marca de verdad será él, en base a si yo prefiero que llegue en un minuto o gastarme menos dinero. Y luego la evolución, y ya quizá el modelo más autónomo, es cuando el algoritmo nos conozca tanto, hayamos interactuado tanto con él, que llegue un momento en que pueda elegir de manera autónoma. Esto al final el mensaje, que suena muy lejano, pero recoge un poco todo lo que se ha hablado y parece que es la manera natural de seguir con este evento, ¿no? Y que las marcas de verdad que sirvan, convertir a la gente en usuarios de marcas y que conecten de forma emocional con los consumidores, nos ofrezcan servicios y sean relevantes de verdad, son las que si este modelo llega, las que vamos a elegir nosotros, ¿no? Es una reflexión que queríamos hacer en Arena, que llevamos hablando mucho sobre ello desde hace tiempo y que precisamente la última semana, los que publican los informes de tendencias más relevantes cada año, que los tenemos en nuestra plataforma de Tech and Trends, precisamente hablan de esta tendencia como la tendencia número 1 del año que viene. Trendwatching dice que los consumidores, por el poco tiempo que tiene, van a delegar cada vez más decisiones en algoritmos.
Y Fior lo que dice es que un algoritmo no entiende ni de celebrities, ni de campañas, ni de esfuerzos de marca, ¿no? Con lo cual, ¿cómo van a conectar las marcas con los consumidores? Volvemos a la necesidad de ser relevantes. Creemos que para esto no hay una respuesta, o sea, al final esto es una reflexión que hacemos, que creemos que esto está pasando de verdad, que el modelo, cómo ha evolucionado la influencia, lo que nos influye a nosotros en los procesos de compra, desde personas a medios masivos, ahora lo digital, que trabaja mucho más la relevancia, el camino natural, a medida que todo está cada vez más digital, más dispositivos conectados, es la parte más técnica, más numérica, es donde están los algoritmos, y el mensaje que queríamos decir es este, ¿no? O sea, estar preparados, tengamos todos esto en cuenta, tanto agencias como marcas, porque nuestro éxito en el futuro podría estar determinado por cuánto de bien hacemos publicidad para máquinas y no para personas, ¿no? Con lo cual hablaríamos de una nueva audiencia. Esto nos llevará a redefinirnos, que estamos haciéndolo constantemente, a muchas habilidades que tenemos que adquirir. Ya hemos hablado mucho de cómo están cambiando compañías, cómo las habilidades que necesitamos adquirir, tanto departamentos de marketing como agencias, son cada vez diferentes, son cada vez más dinámicas, y por eso quería cerrar con esta frase de Alvin Toffler, ¿no? Que al final lo que dice es que los analfabetos de este siglo, del siglo XXI, no seremos los que no saben leer ni escribir, sino los que no somos capaces de aprender, reaprender y desaprender. Y yo creo que después de todo lo comentado en el evento de hoy, es un buen momento de intentar reinventarnos todos nosotros. Muchas gracias.